Decidí que iba a dejar esta sesión para que hicieran sus preguntas. Si tenían alguna duda, algo que quisieran que revisáramos antes del examen del lunes, vamos a atender dudas ahorita. Entonces, si alguien tiene preguntas, las puede plantear de una vez. Sí, dime. Tengo una duda respecto a cambios de límites y de integración. Ya me queda claro, pero ¿también se puede aplicar en integrales trigonométricas? ¿O ahí no se cambia? Los límites, cuando haces a ver, ¿me podrías dar un ejemplo? ¿Algo que hayas encontrado o algún ejercicio que hayas visto? En la tarea, Ok, ¿cuál problema? bueno, 3.1. Ajá, oh, ya vi. Ujú. No se cambian límites ni nada, ¿sí? Pues depende cuál sea el cambio que hagas. Este, vas a hacer un cambio de variable ahí, ¿sí, verdad? Sí. Ok, ¿cómo harías el cambio? A ver, su compañera me está preguntando del problema Q 3.1, que es es una integral de 0 a pi de seno al cuadrado de t de coseno a la cuarta de t de t. Yo lo que hice fue utilizar lo de la identidad del ángulo medio en ambos casos, en seno y en coseno. Ah, Pero no sé. ok. La del ángulo medio me parece que va algo así. 1 más coseno de 2t. ¿Sí es esa? Sí, Y la otra sería seno al cuadrado de t igual a medio. ¿Sí está bien? sí, profe. En este caso no cambian los límites de integración. ¿Por qué? Porque estás usando en realidad la misma variable de integración. ¿Sí? Tu variable de integración sigue siendo la t. Lo único que está cambiando es la forma en la que estás expresando el integrando, porque estás usando las identidades trigonométricas para reescribir esta expresión. Entonces, más bien se usan los cambios de límites cuando hay un cambio de variable, ¿no? Cuando usamos DU. Sí, cuando ya tienes que cambiar la letra con la que estás integrando, ahí sí tienes que cambiar eh, los límites de integración. Por ejemplo, si se hubiese tratado de otro caso, vamos a ver, del estilo, sí, dime, Con esa misma pregunta, ajá, ¿no podríamos separar el coseno en dos partes? Por ejemplo, coseno al cuadrado por coseno al cuadrado para que nos dé el coseno a la cuarta. Sí, a la cuarta. a ver, si quieres ahorita regreso a tu pregunta, nada más termino de contestar la otra. Sí, los límites de integración solo cambiarían, por ejemplo, si tuvieses algo del estilo coseno de 2t de t y haces un cambio por decir algo, no estoy diciendo que así vaya a ser. Eh, Vamos a hacer un cambio del estilo u igual a 2t. Entonces, tu diferencial de u va a ser 2 veces diferencial de t. Esta la vas a reescribir como coseno de u de u, y el diferencial va a ser du entre 2, ¿sí? Porque estoy despejando la dt de aquí y la sustituyo acá. Entonces, en este caso sí se modifican porque estoy cambiando la letra, la variable con la que estoy haciendo la integral. Entonces, si t es igual a 0,
entonces u ¿cuánto vale? Pues va a valer 0. Entonces este queda igual. Cuando t vale pi, u ¿cuánto vale? Esto va a valer pues 2pi, ¿verdad? Entonces si te fijas, sí se cambiaron en este caso los límites de integración. Pero esto fue nada más porque cambiamos esto de aquí. Pero si hubiera usado una identidad trigonométrica, vamos a decir algo del estilo, por ejemplo, coseno al cuadrado de t es igual a 1/2 de 1 más coseno de 2t. Quiere decir que coseno de 2t es igual a 2 veces el coseno al cuadrado de t menos 1. Si hubiera usado esta identidad trigonométrica acá, quedaría algo del estilo 2 coseno de t al cuadrado menos 1 de t. Los límites de integración se conservan iguales porque no estoy cambiando la t, ¿sí? Lo único que estoy cambiando es la expresión de aquí adentro, pero la variable de integración sigue siendo la misma. Por eso en este caso no cambian y en este caso de arriba sí cambian. ¿Se quedó claro? Ok. ¿Sí? Al momento de cambiar los límites es porque se cambia la variable, pero en todo caso si se vuelve a escribir, por así decirlo, la u en términos de t, si se usan los, ¿cómo se llaman? Los límites originales, y no el mismo resultado, ¿no? ¿O estoy correcto? Sí, sí. A ver, les voy a mostrar este ejemplo de aquí arriba, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál sería la integral de esta de acá? Pues sería 1/2 la integral de 0 a 2pi de coseno de u de u. ¿Cuál es la integral de coseno? Sí. Esto es igual a seno de u evaluada de 0 a 2pi. Les comentaba, aquí tienen dos opciones. O reescriben la u en términos de la t. La u era 2t, es decir, se regresan a la variable original. Esto es 1/2 de seno de 2t. Pero si se regresan a la variable original, tienen que usar ahora los límites de integración originales, que era de 0 a pi. Esta es una opción. La segunda opción es que hagan estos cálculos usando los nuevos límites de integración. En ambos casos les tiene que dar lo mismo. Les voy a mostrar. Por ejemplo, este de aquí va a ser 1/2 de seno de 2pi menos seno de 0. ¿Sí? Nada más estoy sustituyendo la t por pi y le resto la función evaluada en t por 0, que es esto de acá. Este número de aquí es 0 y este número de aquí es 0, entonces esto de aquí es un 0. ¿Ok? La de arriba, ¿cómo es? Esto es igual a 1/2 de seno de u evaluada en 2pi, ahí está, menos seno de u evaluada en 0. Si se fijan, desde aquí ya se dan cuenta que son iguales. Esto es un 0 y esto es un 0, entonces esto es un 0. En cualquiera de los dos casos, ya sea que usen la variable u o usen la variable t, les tiene que dar lo mismo, ya sea por acá o por acá. Les dio 0 de los dos lados, tiene que salir lo mismo. ¿Sí? ¿Alguien tenía otra pregunta con respecto a la integral del problema 3.1? ¿Sí? Ajá. Ok, a ver, déjame escribirla y me vas diciendo qué fue lo que hiciste.
q.3.1 es la integral de 0 a pi de seno al cuadrado de t coseno a la cuarta de t. ¿Qué fue lo que hiciste? Separé el de coseno a la cuarta por coseno al cuadrado por coseno al cuadrado. Ok, por coseno al cuadrado, ajá, y luego o ¿qué fue lo que hiciste después de esto? Bueno, sustituí el seno cuadrado por la identidad trigonométrica, que es 1 menos el seno cuadrado de t. Ok, como coseno al cuadrado de t es igual a 1 menos seno al cuadrado de t, lo sustituiste acá y te dio esto de aquí, ¿verdad? ¿Y esta expresión la sustituiste acá? Y pues de ahí ya saqué u y de u realicé la sustitución y luego evalué los límites. A ver, ¿Está bien o tengo que usar la fórmula de la esto es lo que te quedaría dentro del integrando, ¿no? ¿Cuál sería la u en este caso? seno al cuadrado. U sería seno al cuadrado de t. ¿Y la du? Seno cuadrado de t. No, de t, perdón. Sí, ahí hay un problema. Porque tú en cuanto escoges la u, supongamos esta de aquí, seno al cuadrado, la diferencial de u ya queda dada. O sea, ya no la puedes cambiar. Está determinada por la u que escogiste. Es decir, no la puedo elegir yo como yo quiera, sino como va a estar escrita en función de la u. Por ejemplo, esta expresión de aquí abajo. Si la u es el seno al cuadrado de t, entonces la diferencial es de u es igual a la derivada de seno al cuadrado de t por dt, me parece, sí. Entonces, ¿cómo quedaría la diferencial? Si la u es el seno al cuadrado de t, pues va a ser la derivada de esto, que es 2 veces coseno de t seno de t por diferencial de t. Esta tendría que ser tu du. El asunto es que no veo cómo, o sea, si tengo esta expresión y uso la sustitución que me estás sugiriendo, no veo cómo este cambio de variable lo vas a poder implementar. Por ejemplo, si quedamos que esto se iba a escribir como 0 menos pi seno al cuadrado de t coseno al cuadrado de t por 1 menos seno al cuadrado de t, no sé, por ejemplo, aquí tendrías u, o sea, estoy viendo cómo te quedó escrita tu integral cuando haces el cambio de variable. U al cuadrado por 1 menos u al cuadrado de u. Por 1 menos u al cuadrado de u. Bueno, una manera de comprobarlo es la siguiente. Si tienes este cambio de variable, pues voy a sustituir lo que es la u. Bueno, estos límites de integración hay que comprobarlos. La u es seno al cuadrado, ¿verdad?
Se me había dicho que la u es seno al cuadrado de t. Entonces la u al cuadrado tendría que ser seno a la cuarta de t por 1 menos seno al cuadrado de t, ¿verdad? Y la du, no recuerdo cómo me la habías dado, pero pues tendría que ser esto, porque no hay de otra. Tendría que ser dt. Entonces, creo que mi error fue derivar otra cosa y no derivé Sí, es que tomaste otra du. Me dices que tú tomaste el coseno al cuadrado. Sí, eso no es correcto. En general, cuando ustedes tienen una función, una variable, por ejemplo u, la manera de encontrar su diferencial es, por ejemplo, si ustedes tienen u igual a una función de la t, no sé, aquí hay una expresión arbitraria de la t, entonces la de u va a ser la derivada de esta f con respecto a t por el diferencial de t. Entonces lo que tengan aquí lo tienen que derivar con respecto a la variable y luego eso lo multiplican por el diferencial de t. Por eso te decía que si tú ya elegiste la u igual al seno al cuadrado de t, tú ya no puedes escoger la diferencial porque esa viene dada por la fórmula, la tienes que sacar de aquí, ¿sí? Y esto daba 2 veces el coseno de t por el seno de t diferencial de t, ¿sí? Entonces por eso esta du que tú tomabas de coseno al cuadrado de t no era correcta, ok. Sí, de hecho me parece que les va a resultar más sencillo si usan las identidades trigonométricas que les propone el libro. Por ejemplo, en este caso, como las dos potencias son pares, creo que lo más conveniente es usar una, ¿cómo se llama? La del ángulo doble. Sí, sí, me parece que esa era la sugerencia del libro. Ok. Sí, dime. Una pregunta, por ejemplo, en esa yo sí la hice igual con lo del ángulo doble, Ajá. pero tengo duda. Es que primero como que la resolví, o sea, la hice sin los límites y después el resultado que me dio, pues ya evalué los límites. Pero al principio, o sea, cuando tengo la integral no le puse límites, entonces tendría que ponérselo O sea, la estuviste trabajando primero así. sola, ajá, sin los límites y ya el resultado, ya entonces puse, evalué bien los límites. ¿Y te dio, qué te dio? De El re- resultado, Ajá. pi 16 avos. Pi 16 avos. Pi sobre 16. Ah, bueno, la respuesta ya al final, porque si la hice, ah, bueno, así sola, perdón, no, me dio 1/16t menos 1/64 seno de 4t. Ajá. Seno de 4t va en medio, no abajo. Ah, Bueno, ok. entonces sería por, Seno de 4t entre 64. bueno, es que va 1/64 por seno de 4t, que sí sería lo mismo, ¿no? Sí. Y ya después sería más 1/48 por seno al cubo de 2t. ¿Ah, sí? Ajá, sí, y ya ahí evalué entonces ahora 0 y pi, pero mi duda es que si arriba en la integral tengo que poner el límite. O sea, eso sí lo hice, ya después ahí ya sustituí pues el pi y el 0. Ajá. Pero antes solo hice como la integral sin los límites. Eh, ujú. Sí, entiendo lo que hiciste. Eh, pues no está mal, pero tampoco está así como que muy bien. Eh, o sea,
entiendo que lo hayas resuelto así, encontrando el resultado en términos de la t. Aquí debería de haber una constante integración. Y al momento de trabajar la de acá arriba, pues nada más escribes todo esto menos etcétera y lo evalúas de 0 a pi, ¿verdad? Y encuentras tu resultado. Me parece que a final de cuentas pues es lo mismo, pero sí, ok. Me parece que a fin de cuentas, como tú lo estás haciendo omitiendo los límites de integración y después incorporándolos, pues sí, o sea, es un procedimiento que de todos modos te va a llevar al resultado. Pero lo que quiero entender es si te está dando dificultad la anotación con los límites de integración, o por qué no los quieres manejar al momento de escribir de resolver tus problemas de integración. No, sí, los demás sí, pero o sea, en este caso lo que yo no tenía duda era si los límites de integración se proponen desde, o sea, en todos donde yo tenga la integral. Pues sí, bueno, yo lo que haría sería incluirlos. O sea, empezaría a trabajar con esta ecuación y llegaría a un resultado de este estilo. Bueno, como ya es una integral definida, en este caso, si fuese una integral definida, ya no aparece la constante de integración y me quedaría algo de este estilo, ¿no? Ok, entonces sí, nada más me faltó poner los límites, porque pues sí le hice igual con los del ángulo doble, y pues sí me salió, ya después igual evalué, entonces yo creo que sí mi error era que al principio no los puse. Ujú. Lo que sí no es correcto es que empieces con una anotación y termines con otra. Es decir, que en algún momento estés partiendo de esta expresión. Hagas después tus sustituciones. No sé cómo haya quedado aquí. Seno de 2t, etcétera. Alguna expresión aquí. Y al principio empieces escribiendo los límites de integración y luego los dejes de escribir. Y continúes en el lado derecho de esta ecuación desarrollando tus cálculos como si esta fuera una integral indefinida, cuando estás partiendo de una integral definida. Lo que puedes decir es aclarar al inicio del problema: voy a resolver primero la integral indefinida, así, y empiezas a hacer tus cálculos para ver a dónde va a llevar esto, ¿no? Y después decir, bueno, pues ahora sí tomo los límites de integración. Eso me parece correcto. Pero lo que no es correcto es que empieces de una forma y a medio camino cambies a la otra, ¿no? Eso sí eso sí sería incorrecto. Ajá. Está, ¿sí? Bueno, es que ya después separé yo cada término, ¿no? Por ejemplo, me salió menos un octavo en la integral de coseno así, o sea, para sacar el resultado de la indefinida. Entonces en esa integral también tendría que poner los límites, ¿verdad? O sea, como que antes de que me diera el resultado, separé las integrales. Ujú. Entonces, cada que separo integral, tendría que ponerle también los límites. Sí, a cada integral que separaste, sí. Es decir, si te dio algo, vamos a suponer integral de 0 t de t y se separó aquí alguna expresión más otra integral, aquí tienes otra expresión más, así distintas integrales, cada una debe de tener el límite de integración. Pero si estás, ¿sí? Perdón que lo interrumpa. Yo tengo dos preguntas. Ajá. La primera es, cuando utilizamos la fórmula del ángulo doble, ¿tenemos que sustituir tanto el seno como el coseno en este caso? A ver. Buena pregunta. Déjame revisar. Yo creo que tienen que sustituir en las dos.
no sé, tendría que resolver el problema. A ver, voy a tratar de resolverlo. Supongamos que uso... Sí, me parece que sí tienen que sustituir en las dos. Sí, no, Sí, podría quedar una con 2t y la otra solo. sí, exactamente. Sí, por eso. Porque si sustituyo, por ejemplo, este de aquí, el seno cuadrado de t igual a 1/2 de 1 menos coseno de 2t, me va a aparecer dentro de esta expresión un coseno que tiene la 2t y el otro tiene la t, ¿verdad? Entonces eso va a ser bastante complicado. Y lo más conveniente es que también sustituyan el coseno, usen coseno al cuadrado de esta forma, ¿verdad? Entonces ya les quedaría una expresión que nada más tiene cosenos de 2t, y a lo mejor eso ya se puede trabajar de forma más sencilla. Y si para resolver esa integral utilizamos como mi compañera la identidad trigonométrica de seno cuadrado de 1 menos coseno al cuadrado de x, bueno, en este caso de t, y llegamos a esta solución, Sí, está bien. la fórmula de cálculo doble. Sí, está bien. O sea, si llegan al mismo resultado, no hay ningún problema. Recuerden que a veces las integrales se pueden resolver de varias formas. No necesariamente por el mismo camino o por el mismo método. Pueden usar las sustituciones trigonométricas que ustedes quieran. Por ejemplo, si usaste esta otra de seno al cuadrado de t igual a 1 menos coseno al cuadrado de t, la expresión que te quedaría ahí adentro sería 1 menos coseno al cuadrado de t por coseno a la cuarta de t. Y esto lo puedes separar como dos integrales, una de coseno a la cuarta menos la integral de coseno a la sexta de t de 0 a pi, ¿verdad? Y estas a lo mejor ya las puedes resolver, ¿verdad? No estoy seguro. Me parece que sí vimos ejemplos de este estilo, pero no me acuerdo muy bien cómo iban esos ejemplos, pero seguro que me parece que sí los resolvimos. No recuerdo, yo chequé en el libro. Ujú. Sí, pero si te da el mismo resultado no hay ningún problema. Yo siempre les recomiendo que sea cual sea el resultado que obtengan, lo deben de comprobar, es decir, tomen la derivada y vean que sí les da esta expresión de nueva cuenta, porque pues a veces no saben si están en lo correcto o no, y pues aquí tienen la ventaja que tienen un método para comprobar su resultado. Tomen la derivada de lo que les dé esa integral y vean que sí les está correspondiendo con lo que aparece en el integrando, para saber si están en lo correcto. Si no están en lo correcto, pues deben de volver a revisarlo y ver si no cometieron algún error. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, dime. ¿Tu duda es acerca del método o de algún ejercicio en particular? Del 5.3, ok. 5.3. Integral de 0 a 1 de x al cubo más 2x x a la cuarta más 4x cuadrada más 3. Ok. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿El denominador? Sí. Recuerden que el primer paso para resolver este tipo de integrales usando fracciones parciales, pues es identificar el denominador, que es esto de aquí, y ver cuál va a ser su factorización. Su factorización, recuerden que pues es ver cómo se va a escribir esta de acá como producto de factores, ya sea que sean de la forma lineal
o de la forma cuadrática. Todos los factores que van a aparecer aquí deben de tener esta forma de acá o esta forma de acá. Y no se puede quedar en eso, como constantes así libres, solo pueden ser de, digamos, en términos de X, ¿no? Pues el asunto es que si te queda, digamos, aquí una constante libre, pues es una constante que puedes agregar a uno de estos factores. Por ejemplo, a este de aquí te quedaría así, por b, por b. Y esta sería la expresión que aparecería en tu factorización. Entonces, pues sí puede aparecer una constante así libre, pero como que creo que no tiene ningún caso de que aparezca así sola, porque la puedes integrar a cualquiera de los factores que te aparezcan. ¿Sí? Por ejemplo, esta cómo se factorizaría. ¿Alguien ya hizo la factorización de ese problema? ¿Cómo les quedó? Como x cuadrada más 3 por x cuadrada más 2. X cuadrada más 3 por x cuadrada más 1. Pues recuerden que esto lo tienen que comprobar, ¿eh? O sea, siempre que se les ocurra algo, revisen si están en lo correcto. Entonces es este por este, ese es x a la cuarta, este por este es 3x cuadrada, este por este es x cuadrada y este por este es 3. Entonces sí da, ¿verdad? Ok, entonces si se fijan, estos factores pues son de la forma cuadrática, porque aparece una x al cuadrado. ¿Sí? Estos factores son de esta forma, solo que en los dos tienen que b es igual a 0. Entonces nada más aparece la x al cuadrado más una constante. Lo siguiente que tienen que revisar es si estos factores cuadráticos que aparecen aquí son irreducibles, porque los que tienen que aparecer en la expansión como productos de factores son cuadráticos que ya no puedan reescribirse en términos de polinomios lineales. La manera de hacer la comprobación para saber si eran irreducibles o no es comprobando que esta relación es menor que 0. En el primer caso, que tienen x cuadrada más 3, estoy hablando cuando la forma cuadrática tiene esta expresión. En este caso la a es igual a 1, la b es igual a 0 porque no aparece ningún término que lleve la x, y la c es igual a 3. De modo que 0 al cuadrado menos 4 veces a, que es 1, por 3. Esto me da menos 12, que efectivamente es menor que 0. Entonces, esta de aquí, lo que hice aquí fue comprobar que esta de aquí, como esto es menor que 0, entonces esta ya no la puedo reducir, así se va a quedar. Y hacen lo mismo con esta de acá. Con el segundo factor, la a es igual a 1, la b es igual a 0 y la c es igual a 1. Entonces me queda 0 al cuadrado menos 4 veces a por c, que es 1, y esto me da menos 4, que también resultó ser menor que 0. Entonces esta también es irreducible y así se va a quedar. Entonces van a trabajar con estos dos factores para escribir la fracción original como una suma de fracciones parciales. Les voy a dar un ejemplo de un factor cuadrático que se puede reducir. Por ejemplo, sería x al cuadrado menos 9. Este se puede reducir porque la b es igual a 0, la a es igual a 1 y la c es igual a menos 9, de tal forma que la b al cuadrado
menos 4 veces A por C. Esto me da 36 y esto es mayor que 0. Entonces no se cumple esta relación de acá arriba, que esto sea menor que 0. Me dio que es mayor. Entonces este de aquí se puede reducir todavía. Y la forma de reducirla es esta de aquí. Entonces si les hubiera aparecido un factor en este desarrollo de este estilo, pues en realidad lo que deberían de incluir sería el producto de estos dos factores lineales. Por eso se hace la comprobación de que si estos factores cuadráticos que aparecen son reducibles o no reducibles. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, Sí, dime. es que no me queda como todavía muy claro cómo se realizan los ejercicios del 4.2 y el 4.3. El 4.2, ok, déjame revisarlo. 4.2 es una integral que va así, SQ 4.2 ax al cuadrado menos b al cuadrado a 3 medios de x, usando sustitución trigonométrica. Ok. ¿Sí te acuerdas cómo va la sustitución trigonométrica? ¿A qué se refiere eso? Les voy a recordar un poco. Recuerden que para lo de sustitución trigonométrica, déjenme buscarles un ejemplo. Recuerden que lo de sustitución trigonométrica era para resolver integrales en las que aparecían términos de este estilo, que tenían a al cuadrado menos x al cuadrado, a al cuadrado más x al cuadrado y x al cuadrado menos a al cuadrado. Esta de aquí, ¿a cuál de estas tres se parece más? A la última, ¿verdad? Porque a la x se le está restando algo, que es esto de acá. Entonces corresponde a este de aquí. Eso es lo primero que tienen que hacer, ¿no? Cuando se trata de una sustitución trigonométrica, tienen que identificar primero cuál de los tres casos corresponde. Y eso lo pueden ver muy claramente, ¿no? A partir de los signos que tengan estas expresiones. Para esta sustitución trigonométrica se usaba el siguiente cambio de variable, donde la variable teta es un número que está entre 0 y pi medios, o entre pi y 3 pi medios, ¿sí? Okay. Y se usaba la identidad trigonométrica, esta de acá abajo. Entonces, a ver, la diferencia entre este y este de acá es que aquí en lugar de a aparece b y en lugar de la x sola aparece con una a al cuadrado, ¿verdad? Pero recuerden cuál era la intención de hacer la sustitución trigonométrica. Es llevar esta expresión a la forma de secante de teta al cuadrado menos 1. Vamos a reescribir esta expresión de aquí en esta otra forma de acá. Entonces, para hacer esto tenemos que hacer el cambio de variable adecuado. ¿Cómo va a ser ese cambio de variable? Va a ser a la x tiene que ser igual a b secante al cuadrado, no, secante de teta,
¿Por qué? Porque cuando yo eleve esto al cuadrado me va a dar b cuadrada secante cuadrada de teta. Y si yo le resto b, entonces a cuadrada, x cuadrada menos b cuadrada es igual a b cuadrada por la secante cuadrada de teta menos b al cuadrado, ¿verdad? Entonces esta última de aquí abajo yo la puedo reescribir usando esta ecuación de aquí. Lo voy a escribir así: a cuadrada x cuadrada menos b cuadrada es igual a b cuadrada por la secante cuadrada de teta menos 1. Pero esta de aquí es la identidad trigonométrica que acabo de borrar. Así quedaría. Ok. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se está haciendo? Recuerden que la sustitución trigonométrica es para pasar de este tipo de expresiones que tienen una raíz a una expresión donde aparece una relación trigonométrica que me va a permitir quitarme esta raíz de acá. Si se fijan, yo cuando tomo la raíz de esto, que es esto de acá, entonces pues debo de tomar la raíz del lado derecho. Pero esta raíz del lado derecho ya la puedo reescribir como todos los términos que aparecen dentro de la raíz están elevados al cuadrado, entonces esto va a ser igual a la tangente de teta. ¿Sí? Se fijan, ya me quité la raíz y me quedé con esta expresión. Ok. Entonces, usando esta información, lo van a sustituir en su integral. Esta integral se va a reescribir como lo que está aquí dentro en el denominador de esta fracción es una raíz elevado al cubo. Eso quiere decir el 3 medios, que es una raíz elevada al cubo, pero la raíz que aparece ahí es esta de acá. Entonces, en lugar de poner la expresión con la raíz, pongo b tangente de teta elevado al cubo, pero me falta cambiar la diferencial de x en términos de la nueva variable que es la teta. ¿Cómo hago ese cambio de variable? ¿Alguien me dice? Recuerden que la x era ax igual a b secante de teta. ¿Sí? ¿Cómo paso de la diferencial de x a la diferencial de teta? Pues va a ser a veces diferencial de x igual a b por la derivada de la secante de teta por la diferencial de teta. ¿Cuál es la derivada de la secante? Bueno, yo no me la sé de memoria, entonces la voy a sacar. La secante es 1 sobre coseno, entonces esto es menos 1 por la derivada de coseno, que es menos seno, entre coseno al cuadrado. Esto es igual a seno de teta sobre coseno al cuadrado de teta, y esto es igual a tangente de teta por secante de teta. Entonces esta es la derivada que voy a usar aquí. Es tangente de teta secante de teta de teta. Entonces de aquí ya sé por b sobre a. Ahí está. Esa es la diferencial. Entonces la sustituyo en esta expresión de acá. Voy a tener arriba tangente de teta por secante de teta diferencial de teta, y estas, como son constantes, las saco de la integral. Ok.
Entonces esta b al cuadrado, digo esta b que aparece aquí, también la saco y dejo nada más este de aquí. Entonces esto me va a quedar b sobre a por b al cubo. Entonces una de estas b's de cancelar con la de arriba, queda 1 sobre b al cuadrado. Tengo tangente arriba y tangente abajo, entonces esto me quedaría como tangente al cuadrado y esta de acá se cancela. Entonces esa es la integral que tienen que calcular. Después de hacer la sustitución trigonométrica les queda esta expresión. Pasamos de esta de acá arriba a esta de acá abajo. Y esta pues me parece que ya debe ser más sencillo de resolver. Mi consejo es que para resolver esta de acá, seguramente les va a facilitar las cosas si escriben, por ejemplo, cada una de estas funciones trigonométricas en su expresión que incluye senos y cosenos. Si sustituyen estas dos aquí, a lo mejor les queda una expresión que ya pueden trabajar más fácilmente y que pueden resolver. Pero la parte importante del método pues es pasar de esto a esto de acá. Y el primer paso, como les decía, consiste en identificar cuál de los tres casos es el que tienen aquí. Llegamos a la conclusión que esto es el tercer caso. Y si es el tercer caso, ya saben cómo va a ser la forma de la sustitución que van a hacer. Entonces hacen la sustitución, reescriben la raíz que les va a dar una expresión más sencilla en términos de la tangente, encuentran los diferenciales adecuados y sustituyen en la integral de acá arriba, y se reescribe esta nueva integral como una integral nueva que pueden resolver a lo mejor usando otros métodos, o a lo mejor es tan sencilla que ya les permite resolverla de manera directa. Entonces no sé si haya aclarado un poco más tus dudas acerca de cómo se resuelven estas integrales. Sí, es que lo intenté hacer ayer y bueno, no, ya tiene tiempo que lo intenté hacer, pero es que no me quedaba, o sea, ¿cómo le explico? No llegaba a lo de tangente, secante y tangente al cuadrado. No llegaba a esa parte, entonces por eso me causaba conflicto, pero gracias. Ok, Ya lo entendí. pero si hacías la sustitución adecuada, esta que está en azul es la sustitución que se hace. ¿Sí la hacías esa? Ajá, pero le digo que no llegaba a esa parte, no sé por qué, entonces por eso me causaba conflicto y ya no podía llegar a esa parte. Y a esta expresión de aquí en verde, ese sería como el segundo paso al que tienes que llegar. ¿Sí llegabas a esa parte? Ah, no, no, porque ahí yo no tenía, o sea, sí lo tenía de esa forma, pero yo tenía que ver a secante, o sea, creo que lo puse al revés, Ah, ok. entonces creo que por eso también no llegué. Ok. Sí, hay que tener cuidado con eso. Este ejemplo precisamente esta integral la quise poner en la tarea para que se den cuenta de cómo se tienen que manejar las sustituciones trigonométricas. Si se fijan, usualmente pues aparece así, y la sustitución trigonométrica pues te la dan que es a por la secante de teta. Y lo que quería que notaran era qué pasaba si aquí va otro número al cuadrado. Entonces cómo se modifica la sustitución y por qué se hace de esa manera. Tienen que darse cuenta de a dónde tienen que llegar. Recuerden que la intención es reescribir esta raíz en términos de una tangente, y la manera de reescribir esta raíz es usando esta identidad trigonométrica de acá arriba. Entonces les tiene que aparecer dentro de la raíz algo de esta forma, secante al cuadrado menos 1. Entonces siempre que estén haciendo la sustitución tengan en mente a dónde quieren llegar con esa sustitución, o sea, de qué manera les va a beneficiar hacer esa sustitución para saber si la están haciendo de manera adecuada.
Por ejemplo, si les está dando una expresión más complicada, pues a lo mejor quiere decir que no están haciendo la sustitución correcta. Por ejemplo, si hacen la sustitución en esta raíz y les da una expresión que ya no saben qué hacer con ella, que ya no la pueden reducir a nada o ya no la pueden simplificar, quiere decir que a lo mejor están haciendo la sustitución de manera incorrecta. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte ya no. Ah, Profesor, sí, dime. en las de integración por partes es la fórmula, ¿verdad? La de U. La integración por partes, recuerden que es algo de este estilo. Son integrales que son de la forma U por dB y les dice que esto es igual a U por B menos la integral de B de U. Si se fijan, cambiaron aquí. La B pasó a ser parte del integrando y la U pasó a ser parte de la diferencial, y aquí va el producto de U por B. Esa es la integración por partes. Entonces tienen que usar esta fórmula para resolver los ejercicios de la segunda parte de la tarea. En algunos casos, recuerden que tienen que usar la integración por partes varias veces. Por ejemplo, en las fórmulas de reducción. No sé si eso lo tengan presente. Creo que alguien me preguntó por correo o en el foro, no recuerdo quién, y no recuerdo cómo iba la pregunta exactamente, pero recuerdo que trabajaban con su integral, usaban la integración por partes y les quedaba pues algo de ese estilo. Les queda pues ya una expresión, un producto de funciones y una nueva integral. Lo que tienen que hacer es volver a trabajar esta integral que les está dando aquí, ya sea con otro método de sustitución o alguna sustitución trigonométrica o incluso volver a usar integración por partes con esta segunda integral que les está dando. ¿Sí? No sé si aclaré tu pregunta. Entonces tendremos que usar, bueno, determinamos U y luego a partir de eso sería la derivada de la función por dt, ¿no? Bueno, quedaría como U es igual a f de t y de U quedaría df sobre dt por dt, bueno, dt. No exactamente. A ver, les voy a mostrar un ejemplo. La U, en este caso la U que voy a elegir es esta función de aquí, y el diferencial de B va a ser lo restante. Okay. Ustedes pueden escoger aquí las cosas como ustedes crean más conveniente. Van a usar con estas variables que decidieron elegir, van a aplicar la fórmula de la integración por partes y ver qué les da. No quiere decir que siempre, como está expresado aquí, que siempre la U tenga que ser e a la x seno de x, es decir, todo lo que aparece en el integrando que sea la U. Eso en algunos casos lo van a poder hacer, y en otros casos les va a convenir más tomar alguna parte nada más como la U y la otra parte como la diferencial. Si se fijan, no estoy tomando la U como toda la expresión que aparece en el integrando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usando esta elección para la U y para la diferencial de B, pues ¿qué necesito para empezar? Para empezar necesito conocer cómo es la B. Yo nada más conozco la diferencial de B. Lo que tienen que hacer para encontrar la B es resolver encontrar ya sea la primitiva o integrar esta expresión, que es lo mismo. La primitiva de seno de x es menos coseno de x, y yo lo puedo comprobar. Pues, sea lo que sea que encuentren aquí para la expresión de la B, la pueden comprobar. Recuerden que la diferencial de B va a ser la derivada de esta función
por la diferencial de x. Y la derivada de menos coseno de x es precisamente seno de x. Entonces sí, esta es correcta. Entonces con esta b y con esta u, lo primero que aparece aquí es e a la x menos coseno de x. Y lo que me dice la fórmula ahora sigue aquí, menos la integral de b es menos coseno, por diferencial de u. ¿Cómo quedaría el diferencial de u? Pues es la derivada de esto de aquí por la diferencial de x. Pero la derivada de e a la x es e a la x de x. Entonces me aparece aquí arriba un e a la x diferencial de x. ¿Ok? Entonces, este signo menos con este signo menos se hace positivo. Aquí me falta un paréntesis, pero se lo voy a quitar. Y ese menos que estaba aquí pasa acá afuera. ¿Sí? Entonces e a la x por coseno de x más la b por la diferencial de u, que es esta acá. Entonces si se fijan, me da una integral pues muy parecida a esta, ¿verdad? Y esta la tengo que resolver para encontrar el resultado del lado izquierdo. Entonces esta de aquí la pueden resolver de nueva cuenta usando integración por partes. Entonces tienen que resolver la segunda integral que aparece así usando integración por partes, donde elijo la nueva u como coseno de x y la diferencial de b, no, perdón, era al revés, la u como e a la x y la diferencial de b como coseno de x, de modo que la b debe de ser seno de x y la de u es e a la x de x. Entonces esta nueva integral, usando de nueva cuenta integración por partes, me va a quedar como e a la x seno de x menos la integral de seno a la x e a la x de x. Entonces pareciera como que este método no me está llevando a ningún lado, ¿verdad? Porque me está dando de nueva cuenta una integral que pues que en principio era la que yo quería resolver. Menos e a la x coseno de x más esta integral, pero esta integral es esta de aquí, más e a la x seno de x menos integral de seno de x, lo voy a poner aquí abajo, menos seno de x e a la x de x. ¿Okay? Esto es lo que me dio después de aplicar la integración por partes dos veces. Pero si se fijan, la integral que yo quiero resolver está apareciendo aquí y está apareciendo acá. Entonces, ¿qué pasa si yo la despejo? Si paso esta para acá sumando, entonces la paso sumando, como está con signo menos, pasa sumando aquí. Entonces esta más esta es igual al lado derecho de esta ecuación. Entonces, como estas dos son idénticas, pues esto es igual a agregarle un 2 aquí, multiplicar por dos veces la integral de seno de x por e a la x. Entonces pues lo único que hago es pasar el 2 a la derecha y ya tengo la expresión que buscaba. La integral original es igual a esto de acá, y esa es la manera de encontrar esta integral. Este tipo de integrales de aquí, donde les va a quedar donde usan el método de integración por partes y llegan a una integral muy parecida a la anterior, se llaman fórmulas de reducción, donde se va trabajando, donde empiezan a trabajar esta expresión inicial y les van quedando expresiones más sencillas, pero donde su complejidad de alguna manera se va a ir reduciendo poco a poco.
En este caso estoy usando este truco de aquí, de volver a hacer la integración por partes para llegar a esta expresión y darme cuenta que voy a obtener la misma integral en los dos lados de la ecuación. Y esta la despejo como si fuera cualquier otra variable algebraica y me queda esta expresión de aquí. Sí, este método y este tipo de cosas resultan ser bastante útiles y les conviene mucho que lo aprendan bien. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Dime. Uh-huh. Bueno, de los ejercicios del 4. Bueno, mi duda más que nada es, por ejemplo, es que los ejercicios que usted realiza, usted ya determina que X, por ejemplo, es, o sea, ya sabe que es seno o es tangente. Para poder, o sea, usted dijo que era con la práctica, pero cuando los estaba analizando, ¿me podría llevar para poder saber si es seno, tangente o algo de los valores inferiores y superiores que da la integral? Es como el intervalo en el que está dado, y que ahí me podría dar una idea para ver si es seno o coseno o Ok. Pues sí, a lo mejor el intervalo donde está definida la integral te ayuda, pero si, o sea, ¿te refieres a los límites de integración? No necesariamente, porque imagínate que te dan una integral indefinida donde no tienes los límites de integración, pues ahí no tienes esa información adicional. Entonces, ok, sí, déjenme explicarles. Está relacionada con el comentario que hice hace rato. Recuerden que las sustituciones trigonométricas lo que buscan resolver es este tipo de problemas, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos, ¿sí? ¿hay tablas en donde nos digan ya cuánto vale X cuando tenemos ese tipo, esa forma de raíces? Sí, viene en el libro. En el Stuart viene una tablita. Está aquí, déjenme encontrarla. En el video ya cuando lo suba les va a aparecer la tabla. Viene una tabla y les dice cuál es la sustitución trigonométrica que corresponde a cada uno de esos casos. Por ejemplo, el primero les dice, esta de aquí le corresponde la de A por secante de teta. A la segunda le corresponde la de A tangente de teta. Y a la última le corresponde la de A seno de teta. Y también les dice la identidad que van a usar después para simplificar sus expresiones. Por ejemplo, para esta de aquí van a usar la de 1 menos seno al cuadrado de teta igual al coseno al cuadrado de teta. Para esta de aquí van a usar la de 1 más tangente cuadrada de teta. Tangente cuadrada de teta igual a secante cuadrada de teta. Y para esta de acá van a usar la de, me parece que es secante al cuadrado de teta menos 1 igual a tangente cuadrada de teta. Entonces sí hay una tabla, está en el libro en la sección donde viene sustitución trigonométrica y les dicen estos casos, les dicen la sustitución y la identidad trigonométrica que van a usar. Pues tienen dos opciones, se las pueden aprender de memoria o pueden aprender a observar el problema y deducir cuál es la que tienen que usar. Sí, a lo mejor es mejor plantearlo desde otra perspectiva. A ver, voy a dividir esta ecuación entre
coseno al cuadrado. Entonces esto va a quedar 1 más seno de teta sobre coseno al cuadrado, igual a 1 sobre coseno al cuadrado de teta. Ok. Si multiplico ahora por a cuadrada, me queda así, a cuadrada, y aquí una a cuadrada. Esta de aquí es una tangente, es decir, me va a quedar a cuadrada más a cuadrada tangente de teta igual a a cuadrada secante cuadrada de teta. Lo que tengo acá arriba es una cosa al cuadrado menos la a cuadrada. Entonces bien podría ser que pase esta a la derecha y me queda así. ¿Se fijan? Esta última expresión que ya obtuve se parece mucho a la que tengo acá arriba, porque tengo la a al cuadrado restando, que es esta de aquí, y tengo una x al cuadrado. Si tomo la x igual a por la secante de teta, entonces esta de aquí tiene esta forma de acá, y cuando yo la sustituya y tome su raíz, cuando tome la raíz de esto, este lado izquierdo es el que me va a ayudar, porque esto aparece como el producto de dos factores que están elevados al cuadrado, y el resultado de esta raíz va a ser simplemente a por la tangente de teta. Entonces, a ver, cuando identifican cuál es la sustitución trigonométrica que le corresponde a cada caso, lo que se hace es llevar esta expresión a algo de este estilo. ¿Por qué? Porque esta expresión la van a poder sustituir por algo que va elevado al cuadrado, y les conviene que esté elevado al cuadrado de manera sencilla porque tiene involucrada una raíz. Entonces esta raíz con estos cuadrados nos va a permitir obtener esta expresión más sencilla, es decir, se busca pasar de una raíz a una expresión de este estilo. Esa es la intención de hacer la sustitución, quitarse la raíz y trabajar con una nueva variable. Yo sé que a lo mejor es difícil y es confuso identificar cuál es la sustitución trigonométrica que corresponde a cada uno de los casos, pero pues tampoco son tantos casos, ¿no? O sea, nada más son 3, y pues me parece que no debería ser tan complicado. No sé si te haya ayudado en algo el comentario. ¿Sí? Si se fijan, pues la más sencilla yo creo que es esta de aquí, ¿no? Porque todos los signos son positivos y lo pueden identificar. O sea, observen el lado derecho de esta ecuación, de esta tabla. Se los voy a escribir en limpio. Vamos a observar el lado derecho. ¿Qué es lo que tengo aquí? En el lado derecho tengo 1 menos seno al cuadrado de teta es igual a coseno al cuadrado de teta. Ok. En esta de aquí me parece que iba 1 más tangente cuadrada de teta es igual a secante cuadrada de teta, y la de acá arriba es secante cuadrada de teta menos 1 igual a la tangente cuadrada de teta. Ok. Para empezar, todas estas 3 expresiones vienen de la misma identidad. Si se fijan, esta de acá arriba es esta de acá abajo, nada más moviendo un 1 para el otro lado, y la expresión esta de aquí viene de esta, nada más dividiendo todo entre coseno al cuadrado.
Entonces en realidad es la misma identidad trigonométrica escrita de distintas formas. Ahora, me parece que es más claro ahora cuál identidad trigonométrica corresponde con cuál caso. Si se fijan, el 1 va a corresponder a la constante, que es a. Aquí tengo a al cuadrado menos x, entonces 1 menos una función trigonométrica al cuadrado. En este caso se están sumando. Aquí pueden ver 1 más la tangente al cuadrado, y acá se están restando. Es la secante al cuadrado menos 1. Entonces a lo mejor con esta comparación puede ser más clara cuál es la sustitución trigonométrica que tienen que hacer. ¿Sí? A partir de la expresión que están viendo acá, ya deben de saber que pues es una función al cuadrado menos 1. Entonces se ponen a pensar cuál de todas las identidades, cómo va la identidad trigonométrica escrita de esta forma. Y pues ya se dan cuenta que es esta. La que va sumada pues es esta de acá, y la que iba al revés es esta de aquí. Entonces pues sí, es en base a la práctica, y pues a lo mejor se lo pueden memorizar también, o razonarlo de esta manera. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, ¿Sí? cuando utilizamos integración por partes en una integral definida, ¿tenemos que cambiar los límites? Cuando usan integración por partes, una integral definida que va de a a b, esto va de a a b y esto va de a a b, así quedaría la integración por partes en el caso en el que se trata de una integral definida. Es decir, si esta de aquí es una integral definida, entonces la integración por partes se ve de esta manera. ¿Qué significa esto de aquí? Que van a evaluar la u, que va a ser una función, en b grande, y la v en b, menos la u evaluada en a por la b evaluada en a, y luego menos la integral definida de a b de u. Esta es la integración por partes, pero ahora pues evaluada, es definida. ¿Sí? ¿Esa era tu pregunta? No, es que cuando hacemos, por ejemplo, sustitución, tenemos que cambiar los valores de b y a. Ajá. Aquí en integración por partes, ¿tenemos que cambiarlos? Sí, también los tienen que cambiar. Pero el asunto es que, a ver, tienen que ser un poco ordenados. O sea, ¿cómo vas a aplicar tu integración por partes? Si tú tienes una integral, vamos a decir de a a b, que es de u de b, si en esta expresión ya no tienes que hacer ningún cambio de variable, entonces pues ya pasa directamente a la fórmula de la integración por partes. Pero si tú partes de otra ecuación, de una función f de x de x, y tiene estos límites de integración, y tú primero necesitas realizar un cambio de variable aquí para poder pasarla a una expresión donde puedas reconocer de manera más sencilla cuál es la u y cuál es la b, entonces sí tienes que cambiar los límites de integración. La manera en que cambies los límites de integración pues va a depender de cómo hiciste el cambio de tu variable. Por ejemplo, si pasaste de u igual a una función g de la x, entonces tu nuevo límite de integración va a ser la u, que es g evaluada en a, y lo que te salga aquí de evaluar g en b. Así se cambian los límites de integración. Y si no ocupamos
Ujú. Sí, no se necesita. Si te quedas con la misma variable, pues ya no los tienes que cambiar. Ok, gracias. Sí, de nada.